Buenas tardes. Qué alegría el poder estar una vez más aquí en el Ateneo Mercantil, inaugurando este ciclo de conferencias del año 2025. Es para mí un honor, de verdad, estar aquí con todos vosotros, porque bueno, ya somos como de la familia, ¿no? La cantidad de veces que nos hemos juntado aquí para hablar de misterios, para hablar de mis enigmas favoritos. Y la última charla que di por aquí fue sobre misterios del Museo del Louvre, ¿no? Y bueno, hablando con Vicente, pensamos, oye, ya que el museo favorito de Luis es el British Museum, ¿por qué no hacer una charla sobre los misterios del Museo Británico? Y es lo que os voy a traer hoy. Evidentemente, como señalaba el propio Vicente, podríamos dar una charla sobre cada uno de los objetos, sobre cada uno de los lugares que vamos a visitar hoy. Pero simplemente os voy a traer una serie de pinceladas sobre los que para mí son los objetos más curiosos y de puro misterio que tachonan el Museo Británico. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado en el Museo Británico? A ver, que las manos se levanten. Bueno, prácticamente todos, ¿no? Seguro que en vuestro ranking de museos, en el top 5 está segurísimo, ¿verdad? Porque encontramos auténticas maravillas. Nos acercamos a vitrinas y observamos objetos tremendamente antiguos, pero hoy, por supuesto que vamos a mirar a través de las vitrinas, pero vamos a apartar la vista de las etiquetas. Vamos a mirar un poco más allá, vamos a conocer esa historia oculta y que muchas veces no aparecen en la descripción de la propia etiqueta que muestra la vitrina con ese objeto que nos interesa tanto. Así que vamos a hacer una charla de misterio, espero que os divirtáis, que lo pasáis bien y sobre todo, como digo siempre, como para merecer lo bueno, antes hay que saber aplaudirlo. Este fuerte aplauso para todos vosotros. Museo Británico, fundado en 1753 por Hans Sloane. Este fue el primer museo público de todo el planeta Tierra, al menos conocido. Y es que, no sé si lo recordaréis, pero no hay que pagar para entrar en el Museo Británico. Es un museo gratis, lo cual llama mucho la atención que encima siendo británicos y tal como están las cosas a día de hoy, siga siendo así, ¿no? Pero lo cierto es que es un museo público y que podemos entrar totalmente gratis. Y una vez que accedemos al interior, una de las primeras piezas que nos vamos a encontrar es la piedra Rosetta. Ese traductor que hizo que los jeroglíficos egipcios tuviesen sentido, que de ese pesar, de ese manto de silencio que tenía el antiguo Egipto durante alrededor de 2000 años, de repente pudiésemos leerles, ¿no? Qué maravilla, ¿no?, cuando Champollion consigue descifrar lo que aparecía ahí. Pero fijaros, si nos vamos unos años atrás, hubo un aristócrata, un matemático, Joseph Fourier, que le gustaba que, bueno, pues gente de la aristocracia, de la florinata británica, le visitase y hablase con él y él enseñase sus reliquias, sus antigüedades. Uno de esos invitados que tuvo en su casa fue un hombre al que le acompañaba su hijo que solo tenía 10 años. Cuando este niño observó que había un papiro egipcio lleno de jeroglíficos, ¿no?, y le preguntó a su padre, oye, papá, ¿qué pone ahí? Y su padre le dijo, no lo sabemos, hemos perdido el significado, la traducción de los jeroglíficos egipcios. Y este niño le respondió, padre, algún día yo seré capaz de leerlos. Ese niño se llamaba Champollion. Y este apellido acabaría siendo famoso para toda la historia de la arqueología. Y es que fijaros, si pensamos en el descubrimiento, cuando en época de la conquista por parte de los franceses o de la tratativa de conquista, que luego ya sabemos que fue un desastre, de Egipto, la invasión napoleónica de Egipto por parte de los franceses, en el siglo XVIII se hace un descubrimiento alucinante, la piedra Rosetta. Un enorme bloque de grano diorita de alrededor de 760 kilos, un soldado
cuando está realizando una serie de excavaciones para construir un fuerte a 7 kilómetros de la ciudad de repente descubre esto. Descubre una piedra que en principio nadie sabe qué significado tenía o qué es lo que había ahí. Pero pasaría a la historia por ser el gran traductor. El caso es que esta piedra, que en un principio es obtenida por parte de los franceses, con su derrota, con su fracaso en el Antiguo Egipto, verían cómo es confiscada por parte de los ingleses. Y por supuesto que esto se la llevarían al Museo Británico, a Inglaterra. Los franceses se conformaron con un par de calcos de dicha piedra. Calcos que serían fundamentales para la investigación que vendría después. Y es que fijaros, unos años antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, un hombre llamado Thomas Young, él consigue realizar una serie de descubrimientos alucinantes. Él, cuando comienza a estudiar la piedra Rosetta, se va a dar cuenta de que hay algo arriba que está redondeado en ese texto que vemos en jeroglífico, que coincide con el demótico y coincide con el griego. Es decir, lo que está viendo es que eso que él llama cartucho, le llama cartucho porque tenía la misma forma que la munición que utilizaban los franceses, tenía escrito algo que aparecía idénticamente en los distintos idiomas, que era Ptolomeo V. Y descubre que lo que estamos viendo, porque se puede traducir el griego, porque se puede traducir el demótico, es el mismo texto en 3 versiones diferentes. En egipcio antiguo, es decir, en jeroglífico, en demótico y después en griego. Y esto le serviría como pista a Champollion para investigar. Él era experto en copto, hablaba lenguas muertas, tenía un dominio de idiomas que prácticamente nadie en su generación conseguía. Y él empieza a comparar las 3 partes de la piedra Rosetta, el jeroglífico, el demótico y el griego, y comienza a encontrar una serie de patrones en común, hasta que finalmente descifra el significado. Y todo ese silencio que se había tejido durante más de 2000 años es abierto por un hombre que, imaginaros lo que tuvo que suponer para la época. Los que habéis estado en Egipto sabéis que todos los templos están totalmente plagados de jeroglíficos, la cantidad de historias que nos traerían. Y eso fue justo lo que ocurrió. Porque el 27 de septiembre de 1922, hace un par de años, hicimos el centenario, Jean-François Champollion escribió esa famosa carta a Dacier relativa al alfabeto de los jeroglíficos fonéticos empleados por los egipcios para escribir en sus monumentos los títulos, los nombres y los apelativos de los soberanos griegos y romanos. Bueno, desde luego que a lo mejor no es el título con más enganche que podría haber elegido, pero pasó a la historia por ser el texto que finalmente indicó cómo había que interpretar y traducir los jeroglíficos egipcios. Fijaros, esto ocurre en 1822. Tenía 32 años, fijaros lo joven que era. Nunca había pisado Egipto. Hubo que esperar unos años, hasta 1928, me estoy liando con las fechas. 1828, disculpad, cuando él finalmente pudo visitar el país de los faraones, visitó la meseta de Saqqara e imaginad para él lo que supuso este hecho, este momento, ¿no? Él finalmente, a los 38 años, estar en Egipto. Y no vamos a salir del país de los faraones, porque si seguimos en la misma sala, en la sala egipcia del British Museum, nos encontramos con esta estatua absolutamente majestuosa del megalómano Ramsés II, uno de los faraones más longevos del Antiguo Egipto. Cuentan que vivió prácticamente hasta los 90 años, 60 años de reinado, grosso modo.
Y en esta estatua, que tiene un peso de 7 toneladas, encontramos una serie de inscripciones justo en la base donde él se diviniza y donde él, de alguna forma, se hace alusión a Ramsés II, el dios viviente. Y es que Ramsés II fue una persona que, si ya por faraón que era, le correspondía al sentirse una divinidad, lo proclamaba a los 4 vientos como ningún otro lo hizo, ni antes ni después. Si visitáis el templo de Abu Simbel, lo podéis ver con vuestros propios ojos, ¿no? Con esas 4 estatuas sedentes del faraón. Pero es que fijaros, hace unos meses, cuando estuvo por aquí, él presentó esta fotografía donde se muestra a Ramsés II adorándose a sí mismo. Es justo el del centro, con el sol justo encima, ¿no? Con la divinidad solar sobre él, representándose como divinidad. Que esto ya me parece increíble. El faraón adorándose a sí mismo. Y esto lo encontramos en el templo de Abu Simbel. ¿Conocéis esta diosa? La diosa Sekhmet, ¿no? Cabeza de leona, cuerpo de mujer. La diosa Sekhmet es mi diosa favorita del Antiguo Egipto. También la vamos a encontrar en la misma sala del Museo Británico. Es increíble la cantidad de estatuas que hay por todo el mundo de Sekhmet. En el Museo Británico hay unas cuantas, en museos vaticanos también. Si habéis visitado el Museo Egipcio de Turín, tiene una sala repleta de estatuas de Sekhmet dedicada a ella. Y esta diosa simboliza la maternidad para los egipcios, en el sentido de que es como esa madre que cuando te tiene que echar la bronca te la echa, pero que cuando tiene que cuidarte, te cuida. Cuenta el mito egipcio que los egipcios ya estaban bastante cansados del dios Ra. Le decían que estaba muy mayor, que estaba viejo, que había perdido su poder, que incluso le faltaban dientes. Y Ra, enfadado con el pueblo egipcio, envió a su hija Sekhmet a acabar con todos. Sekhmet, totalmente despiadada, empezó a comerse a todos los... Incluso la diosa Sekhmet tiñó el río Nilo de absoluto rojo por la sangre de todos los egipcios que iba devorando. Casi no quedaban egipcios, hasta que en un momento Ra se arrepintió. Se arrepintió y hizo de alguna forma que Sekhmet dejase de acabar con el pueblo egipcio. ¿De qué forma? Cuentan que Ra hizo llover vino. De esta forma Sekhmet confundió la sangre con vino, se embriagó totalmente y dejó de comerse a los egipcios. Y hoy en día la vemos representada así, ¿no? Como te portes mal, te vas a enterar. Pero, bueno, cuando está tranquila, ¿no? Y tiene una copilla, es agradable. Luego en Egipto es una de las diosas más queridas. ¿Y cuántos de los que estáis aquí habéis estado en Egipto? A ver, levantad las manos. Vale. De los que la habéis levantado, ¿cuántos habéis estado en el templo de Karnak? Prácticamente todos los que habéis visitado Egipto, entonces. Ven, a ver, de los que habéis visitado el templo de Karnak, ¿cuántos habéis visitado la capilla Ptah, donde se encuentra la estatua mística de Sekhmet? ¿Tenemos una mano levantada? Muy bien, ¿eh? ¿Sabéis a qué estatua, a qué capilla me estoy refiriendo? Este es de los lugares más especiales que hay en Egipto. Probablemente la gente que tiene esa capacidad para sentir cosas más sensible, que notan vibraciones, consideran que este es el axis mundi, el centro principal del antiguo Egipto, la capilla Ptah del templo de Karnak, donde cuando entremos vamos a observar esta imagen que pierde totalmente la fuerza cuando la vemos en foto. Pero cuando accedemos a este templo, esta estatua, os doy mi palabra, de que se mueve ante vuestros ojos. Y que da la sensación, cuando entráis justo a esta pequeña capillita, que la leona está enfurecida, que está abriendo su boca y que os va a hacer algo terrible. Pero cuando pasan unos segundos, se calma y observamos una imagen mucho más dócil. Hay que dar una generosa motivación al guardián para poder entrar. Pero si lo hacéis, acordaros de esto. La leona se va a mover. Y si alguno quiere, después os cuento por qué.
¿Quién sabe reconocer esto? ¿Alguien ve algo que le genere algo? ¿No? ¿Y si os pongo esto? La esfinge, ¿verdad? Bueno, pues en el British Museum tenéis la perilla de la esfinge. Es una pieza que no suele ser muy visitada. Yo siempre me quedo un ratito mirándola porque me encanta, porque nunca vais a estar más cerca de algo de la esfinge, salvo que con una generosa motivación ayudéis a los egipcios a que os lo permitan. Pero en el Museo Británico tenéis la barba, la perilla de la esfinge, ¿no? Y es que, por supuesto, que una vez más, en el siglo XIX, en las excavaciones alrededor de la esfinge, recordad, ahora lo veremos, que durante muchísimo tiempo la esfinge ha estado enterrada por la arena, se empezaron a encontrar cosas y una de ellas fue justo esta, la perilla de la esfinge. Todos los faraones vienen representados siempre con este pequeño atuendo y iría justo ahí, debajo de la barbilla, ¿no? Toda la esfinge estaba pintada. Lo que vemos es la estatua más grande del mundo, 20 metros de alto, 70 metros de largo. Abu-Hol le llaman los árabes, que significa el padre del terror. Hor-em-Akhet, los antiguos egipcios, Horus en el horizonte, para nosotros la esfinge. Y es que, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Qué desproporcionada está la figura de la esfinge. Qué cabeza tan pequeña tiene para cuerpo tan grande y poderoso. Qué moderna parece la cabeza si la comparamos con la erosión que tiene el resto del cuerpo. Hace unos cuantos años, el geólogo Robert Schoch lo que determinó es que la erosión que tenía el cuerpo de la esfinge era muy superior al que tenía la cabeza. Eso significaba, primero, que la esfinge tuvo que tallarse en una época previa a la que la arqueología nos cuenta, grosso modo 2000 a.C., y que la cabeza era muy posterior al cuerpo. Y es que si hoy en día nos dirigimos al propio Museo de Arqueología, Museo Egipcio del Cairo, el de Mariette, si vamos al Museo de la Civilización Egipcia, donde están todas las momias, vamos a encontrar una cantidad ingente de esfinges que son leones completos. ¿Y si esto fue un león completo en un principio? Y quién sabe si Keops o Kefren pudieron esculpir su rostro sobre un león completo. Es solo una teoría. En principio la arqueología oficial, la arqueología no la acepta, pero no deja de llamar la atención, ¿no? Lo diferente que es el cuerpo al rostro. Hace unos años, Frank Domingo, de la policía de Nueva York, hizo un estudio sobre el rostro, la gnoseología de la esfinge, comparándola con el busto de Diorita de Kefren que encontramos en el Museo de Mariette del Cairo. Porque supuestamente la esfinge representa al faraón Kefren. Bueno, pues al final sus conclusiones fueron que la esfinge se parece a Kefren como un huevo a una castaña. En principio, tampoco son demasiado parecidos. ¿Podría ser Keops? Podría ser Keops, perfectamente. ¿Y por qué se dice que es Kefren? Bueno, pues porque la pirámide que tiene más próxima y hacia la que está orientada es Kefren. Pero no hay tampoco muchos más argumentos. ¿Os convence? Una de las cosas más curiosas que tiene la esfinge entre sus patas. Insisto, para llegar a este punto también hay que hacer cosas, ya me entendéis. Entre las patas de la esfinge hay una estela conocida como la estela del sueño. Esta estela cuenta una historia fascinante. Es la historia del faraón. Y es que lo que nos narra es que Tutmosis no estaba destinado a ser faraón. Él una tarde se encontraba cazando y se puso a descansar muy cerquita de la esfinge, prácticamente apoyado sobre su cuello. La esfinge estaba totalmente cubierta de arena y se quedó dormido. Y Tutmosis tuvo un sueño donde se le aparecía la mismísima esfinge y le invitaba a desenterrarla. Y le prometía que si le desenterraba completamente le convertiría en faraón.
¿Qué mayor legitimidad que sea la propia esfinge quien te diga que si haces esto serás el faraón? Pues así fue. Acabó siendo Tutmosis IV, uno de los faraones más particulares del antiguo Egipto, cuya tumba, que os aconsejo que la visitéis, que está en el Valle de los Reyes, casi nadie entra en la tumba de Tutmosis IV, es la única tumba del Valle de los Reyes en la que hay un fantasma. Y no son pocas las historias que se cuentan del fantasma que mora dentro de la tumba de Tutmosis IV, que no es Tutmosis IV, es un fantasma femenino, que estira del pelo, pega sustos y empuja. Así que cuidado si os dais una vuelta por ahí. Durante muchos años ha estado cerrada por la psicosis que hubo a raíz de una guía inglesa que empezó a decir que les tiraban del pelo, que le habían empujado, y a raíz de eso se cerró, porque empezó a haber una cantidad ingente de comentarios del fantasma de la tumba de Tutmosis IV que obligó a los egipcios a tener que cerrar la tumba. Hoy se puede visitar. Y es muy curioso estar ahí. Oye, ¿y si sois de los que sienten cosas? Venís y nos lo contáis. En el Museo Británico, por supuesto, que vamos a encontrar el libro egipcio de los muertos, tal vez más famoso, más popular, el papiro de Ani. Desde luego que tenemos libros de los muertos dispersos por todo el mundo. En el Museo de Arqueología de Mariette, por supuesto que en el Cairo tenemos uno, el más largo de todos, que es alucinante. Pero en el British tenemos, pues tal vez el más conocido, el papiro de Ani, ¿no? Donde vemos toda la representación. El libro de los muertos, de alguna forma, era un libro donde se mostraban una serie de fórmulas mágicas que el faraón, el aristócrata o quien tuviese el dinero suficiente para poder adquirir uno de estos, se llevaba a la tumba. Y cuando el fallecido comenzaba ese juicio de Osiris, ese juicio para llegar al más allá junto con el resto de las divinidades, iba a leer una serie de fórmulas mágicas que le iba a permitir que el juicio fuera favorable. A la izquierda de la balanza, Anubis colocaba el corazón del faraón. A la derecha, la pluma de la diosa Maat. Si la pluma pesaba más que el corazón, es que el faraón había sido honrado, honesto y bueno. Podía pasar a la siguiente fase, donde ya le esperaba Osiris para, de la mano, llevarle al reino de los dioses. Pero si el corazón pesaba más que la balanza, como vemos que es lo que le está pasando al pobre Ani, que es este sujeto vestido de blanco, el Amit, esta entidad con cabeza de cocodrilo, cuerpo de leopardo y patas de hipopótamo, lo devoraría. Y para eso se utilizaba el libro de los muertos, para que en el momento en que el corazón empezó más, de repente, al leer estas fórmulas mágicas que se representan, la balanza volviese a estar equilibrada. Pero fijaros qué curioso, es que hoy en día nuestro cristianismo, en muchas de sus representaciones, bebe del antiguo Egipto. Si nos dirigimos a la catedral de Béthelay, en Francia, en la fachada principal, observamos una representación que nos recuerda muchísimo a lo que acabamos de ver. Fijaros, estamos viendo el juicio de la balanza. Lo que con Anubis, la pluma de la diosa Maat y el condenados se dirigen directamente hacia una especie de cocodrilo. Lo mismo que estábamos viendo justo hace unos minutos cuando hablábamos del papiro de Ani. Es alucinante. Un día podemos dar una charla sobre los paralelismos que hay entre el cristianismo primitivo y el antiguo Egipto y vais a alucinar. ¿Habéis oído hablar de las maldiciones de las momias en el antiguo Egipto? ¿Sí? La famosa maldición de Tutankamón y todo eso, ¿no? Que bueno, de maldición tiene lo que yo os diga, ¿no? Bueno, pues esta que estáis observando aquí es la famosa momia del Titanic, con maldición incluida que a continuación os contaré y que hizo que el insumergible se hundiese.
Lo encontramos también en el Museo Británico, está casi enfrente del papiro de Ani, en la sala dedicada a los sarcófagos del Antiguo Egipto. Justo al lado hay un sarcófago de Cleopatra, no Cleopatra VII, la famosa, otra Cleopatra, pero ahí encontramos la momia del Titanic y prácticamente nadie se para a observar lo que estáis viendo ahora mismo. Thomas Douglas Murray era un aristócrata inglés que con unos amigos, poco antes, una vez más, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, se dirigió al país de los faraones a hacer turismo y allí, bueno, compró varios objetos, ¿no? Sabéis que en aquella época la falta de regulación hacía que uno pudiese sacar con cierta facilidad determinados elementos y se llevó lo que estáis viendo, este sarcófago. Un sarcófago supuestamente de una sacerdotisa del dios Amón que portaba incluso un amuleto de Osiris. Parece ser que en lo sucesivo a Douglas la vida le fue de mal en peor. Sus inversiones fueron perdidas totalmente, su familia cayó en desgracia, perdió un brazo y él lo tuvo claro. Es que me he traído una momia maldita. Y la familia de Douglas donó la momia al Museo Británico. Parece ser que esta momia, por determinados avatares, fue a ser objeto de una concesión a determinadas personas en Nueva York. Esta es la época donde se realizaba ese desvendado de las momias tan famoso, ¿no? Donde la florinata británica pagaba ingentes cantidades de dinero por quitar las vendas a las momias y hacer pues, rituales esotéricos con ellas. Estamos en esa época. Bueno, pues para hacer ese viaje a la momia, adivinar en qué barco se metió. Y cuentan incluso que la momia se encontraba en una sala adyacente al camarote del capitán Smith en el puente de mando, que, insisto, portaba un amuleto con una inscripción, un amuleto de Osiris, que decía tal que así: despierta del sueño en que te hayas sumido. Tus profundos ojos jamás serán vencidos por aquellos que intenten interrumpir tu sueño eterno. Bueno, la verdad es que da un poco de cosa, ¿no? A ver, cualquiera que más o menos haya leído un libro del Antiguo Egipto sabe que este tipo de literatura romántica isabelina no se lleva para nada el país de los faraones. Los egipcios eran mucho más inquisitivos, ¿no? Del estilo: el que ose con gestos impíos realizar gestos obscenos contra mi faraón será asesinado por un cocodrilo. Pues cosas así, ¿no? Desde luego que no se decían este tipo de cosas como tan elocuentes, ¿no? Bueno, pues parece ser que como consecuencia del radón, de los hongos, de la momia, etc., ese estado alterado de conciencia que tuvo el capitán Smith pues provocó pues, que al final el Titanic se estrellase contra el iceberg, que se hundiese y que hoy pues, tenemos toda la historia que conocemos, ¿no? Y supuestamente fue salvada y traída de nuevo y bueno, pues ahí tenéis la momia del Titanic. Ahora bien, ¿algo de lo que os he contado es verdad? Bueno, pues prácticamente nada. Lo dejamos en el momento en que se produce la donación de la momia al Museo Británico y es que ni siquiera había donación de momia. Es que ni siquiera había sarcófago. Es que es tapa de sarcófago. No había nada más. Parece que hubo algún tipo de negociación, de intercambio con alguna entidad de Nueva York para que estuviese un tiempo, pero jamás acabó saliendo del Museo Británico. Y muchísimo menos ir en el Titanic. Pero bueno, como veis, estamos en toda esta época, ¿no? 1912, ¿no? Cuando se hunde el Titanic, 1922, pues la época del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Donde todas estas historias del esoterismo, el ocultismo egipcio, las maldiciones, estaban muy en boga y, oye, daban mucho juego el que tuviésemos una momia dentro del Titanic. ¿Os sonaba esto? Vamos a hablar de uno de los objetos más raros que hay prácticamente en todos los museos donde tengan figuras, representaciones de los antiguos sumerios, de los famosos Anunnakis.
¿Qué demonios lleva este ente en la mano? Bueno, a todos nos vamos directamente al bolso, ¿no? Pero cuidado, que lleva un reloj también muy chulo, ¿no? Que aún estoy esperando a que Apple o alguna de estas saque alguna versión inspirada en los Anunnaki, que es bien bonito. Pero es que lo vemos constantemente. ¿Qué es ese bolsito que observamos en las representaciones de la antigua Sumer y en lugares tan distantes como este, Göbekli Tepe, una de las construcciones más antiguas del mundo, hasta hace unos años, la más antigua de todas, ¿no? El monstruo de la arqueología. En Göbekli Tepe encontramos lo que le llaman la estela del buitre, donde una vez más vemos representados los famosos bolsitos. Esto tiene alrededor de 12.000 años de antigüedad. Las representaciones que hemos visto de los sumerios, 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Estamos viendo que hay mucho tiempo de diferencia. Pero es que si hoy viajamos a Tula, en México, y nos enfrentamos directamente a esos atlantes, también llevan el bolsito. Y los aztecas también llevan el bolsito. ¿Qué demonios es esto? Pues la verdad es que no tenemos ni la menor idea. Solo hay hipótesis, pero poco más, no hay nada escrito, ¿no? Se ha hablado de una bolsa de utilidad práctica. Pues mira, ¿esto cómo se soluciona? Pues mira, un bolso donde llevan por dentro herramientas o donde llevan un poquito de incienso, de polvos de la época para hacer sus historias, ¿no? De semillas y poco más. Por supuesto que también tenemos la versión extraterrestres en la antigüedad, ¿no? Ya sabéis que los Anunnaki son grandes candidatos a ser los herederos de esos Ancient Aliens, ¿no? Los alienígenas en la antigüedad, donde en estos bolsitos llevarían ese compuesto que generaría la vida. A mí me recuerda mucho cuando vemos las representaciones en el antiguo Egipto de los dioses, ¿no? con el Ankh, con la cruz ansada, que la llevan siempre en la mano, que tocan y te dan la vida. Bueno, podría ser algo parecido. Pero aún estoy esperando a que Zara o alguna de estas haga alguna réplica de los famosos bolsitos sumerios, porque serían un complemento ideal para el reloj. Es curioso, ¿verdad? Esto de los bolsitos dispersos en todo el mundo, ¿no? Y que nadie tenga muy claro qué es esto. Venga, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis estado en Atenas? Muy bien, muchas manos levantadas, ¿no? El Partenón, ¿verdad? Estamos ante la obra cumbre, del momento cumbre, de la ciudad cumbre del siglo III antes de Cristo. Atenas, el famoso Partenón, ¿no? Qué maravilla de lugar. Y es que el Partenón es relativamente reciente, es decir, el Partenón actual, estamos hablando de que se empieza a construir en él mediados del siglo, bueno, del año 400, sobre el año 445 antes de Cristo, a grandes rasgos, pero antes no había Partenón. Antes lo que se encontraba en el lugar donde hoy en día está el Erecteion, ¿no? Donde se encuentran las cariátides, era el antiguo templo de la diosa Atenea. Lo que estáis viendo es el antiguo templo de la diosa Atenea, en cuyo interior había una estatua de madera de Atenea que había caído del cielo y que era venerada en su interior. Donde hoy observamos el Partenón, había otro templo en obras todavía que nunca fue terminado, que no era tan importante como el templo viejo de la diosa Atenea. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, grosso modo. ¿Y por qué ya no tenemos pero ni rastro de todo esto que os estoy enseñando? Por culpa de los persas. Llegaron las guerras médicas, la primera guerra médica en el 490 a.C., con la batalla de Maratón,
El 480, cuando Jerjes, ¿no?, con las famosas batallas del paso de las Termópilas o de Salamina, etc., destruye totalmente el templo antiguo o el templo viejo de Atenea. Y no deja piedra sobre piedra. Y cuando finalmente los griegos acabaron venciendo a los persas, se cumplió una promesa que años atrás se había hecho. Se había prometido que hasta que no concluyesen la guerra contra los persas jamás se volvería a construir nada en el terreno que había sido usurpado por parte del imperio persa. Pues bien, a partir del 448 a.C. se firma la paz y finalmente se construiría el Partenón. La estructura del Partenón original era fabulosa. Nunca hubo un templo así, ni antes ni después. Esto es una réplica del Partenón que encontramos hoy en Estados Unidos. Es exactamente idéntico al de la antigua Grecia. Observamos directamente el frontón, las metopas, las 92 metopas, ¿no?, estos cuadraditos. El frontón representa historias de la antigua Grecia, mitos. Las metopas hacen alusión a la centauromaquia, a la lucha de los griegos contra las amazonas, esas mujeres que para poder disparar mejor con el arco se amputaban un pecho a Amazón sin pecho y recibieron este nombre por ello, que representan la guerra de los atenienses contra los troyanos y que al final lo que está haciendo alusión constantemente es la victoria de Grecia contra el imperio persa, la victoria de Grecia contra Asia, como Europa acaba aplastando a Asia. Eso es lo que representa el Partenón. Y por debajo de las metopas se encontrarían los famosos frisos representando las panateneas, las famosas ceremonias que se hacían en procesión en favor de la diosa Atenea. Lo cierto es que hoy hemos perdido prácticamente todo lo que observaríamos en su momento en el frontón oeste y este del Partenón, pero ya que sabemos exactamente cómo eran, os lo voy a contar. Si observamos el frontón del este, vemos una representación curiosísima. Y es que lo que nos cuenta el mito griego es que Zeus, el dios Zeus, tuvo varias mujeres y una de ellas fue Metis. El caso es que el oráculo le dijo a Zeus que el segundo hijo que tuviese con Metis acabaría derrocándolo y matándolo. Y evidentemente Zeus no podía permitir eso. Así que Zeus se comió a Metis. Y problema solucionado. Pues parece ser que en los días sucesivos Zeus no se encontraba bien, tenía una jaqueca horrible, le dio la cabeza a más no poder y le pidió a Hefesto, el dios de la fragua, que le diese un martillazo gigantesco y le abriese en la cabeza porque no podía soportarlo más. Pues le abrió la cabeza y adivinad quién apareció de la cabeza de Zeus. Atenea. Que no tiene nada que ver, ¿no? Y todos habéis dicho Metis. Pues no, Atenea. Atenea. Perfectamente vestida y todo, ¿no? Y eso es justo lo que estamos representando aquí. Atenea naciendo de la cabeza de Zeus y al resto de las divinidades, pues bastante flipados por la situación, ¿no? Porque por muy dioses que sean, pues esto les debe impresionar mucho y están todos como alucinando por el hecho que están viendo de que de la cabeza de Zeus pues ha aparecido ahí la diosa Atenea. Bueno, pues eso es lo que aparece en el frontón del este del Partenón. El caso es que se fundó una ciudad nueva que no existía y había que ponerle nombre. Y dos fueron los dioses que pugnaron porque ese fuera el nombre de la ciudad. Atenea y Poseidón. Y se realizó una votación entre todos los ciudadanos de esa ciudad para ver qué nombre le ponían. Poseidón hizo un regalo, una fuente de agua. Atenea hizo como presente un olivo. Todos los hombres empezaron a votar y votaron a la fuente. La fuente da agua, da vida, ¿no? Y todas las mujeres
votaron a Atenea, al olivo, porque el olivo da olivas, da aceite, da alimento, es un árbol milenario. Las mujeres habitualmente sois bastante más listas que los hombres. ¿Sabéis por qué los hombres votaron al agua, a la fuente? Pues porque no la probaron, era agua salada. Era Poseidón, no iba a ser de río, no era, desde luego. Entonces ganó Atenea. Y esa ciudad recibió su nombre. Y hoy la conocemos como Atenas. Y lo que estamos observando en el frontón oeste es esa lucha, esa tensión que tiene Atenea contra Poseidón en el momento en que ella sale victoriosa. Y parece que Poseidón no queda muy contento con la jugada. Por supuesto que observamos todos esos frisos maravillosos. Imaginaros, nunca hubo un templo que tuviese un friso de 160 metros que le diese la vuelta totalmente. Eso lo encontramos en el Partenón, con esas maravillosas metopas. ¿Veis aquí la centauromaquia? Sin embargo, si hoy nos dirigimos al Partenón no vamos a ver nada de eso. Si tenéis suerte, os lo vais a encontrar así. Si tenéis suerte, porque lo normal es que os lo encontréis así. Y es que el Partenón realmente hoy debería tener un aspecto mucho más majestuoso que el que encontramos hoy. No debería de estar tan enruinado como lo podemos observar. Estamos en 1687, es el día 26 de septiembre. Nos ponemos en contexto. Los otomanos tienen el control de Grecia. Se encuentran en constante batalla contra los venecianos. El caso es que los otomanos, que habían convertido el Partenón en una mezquita, lo estaban utilizando para guardar pólvora. Era un polvorín. Imaginaros, ¿no? El Partenón, 2000 años prácticamente intacto, lleno de barriles completos de pólvora. ¿Qué podía salir mal? Bueno, pues que los venecianos dijeron, pues nos da igual el arte. Dispararon contra el Partenón y el Partenón explotó. Y se perdió prácticamente todo. Muchos frisos destruidos, los frontones, gran parte de toda esa estructura de columnas en modo circular, la techumbre. Casi, bueno, quedó lo que vemos hoy, quedó así. Siempre se dice, ¿no? ¿De quién fue la culpa? ¿De unos o de otros? Hombre, los venecianos podrían haber tenido un poco más de arte, ¿no? Decir, oye, vosotros qué, joder, que es Venecia, ¿no? Que sois italianos. ¿Era necesario disparar contra el Partenón? Y yo me imagino que los turcos dijeron, ¿a que no hay? Pues hubo. Desde luego que hubo. Y bueno, prácticamente siempre lo vamos a encontrar así, ¿no? Lleno de andamios. Y esta no fue la única perrería que le harían al Partenón. Porque a principios del siglo XIX llegaría Thomas Bruce, el séptimo conde de Eldin, conocido como Lord Eldin, y él consiguió una serie de permisos de las autoridades otomanas. Recordad que los otomanos tenían el control de Grecia, tenían el control, por tanto, de Atenas, para que le dejasen hacer una serie de calcos y dibujos de los frisos, de las metopas y de lo que quedaba de los frontones del Partenón, ¿no? Pues esos calcos se tradujeron en que durante 12 años, entre 1801 y 1812, arrancó de cuajo todos los frisos y todas las metopas del Partenón y las vendió al Museo Británico. Cuando vayáis a Atenas no digáis Lord Eldin. Allí le conocen como el ladrón. Y cosas mucho peores que no puedo decir porque se está grabando y si no va a haber problemas con YouTube. Y eso hace que hoy lo tengamos ahí en el Museo Británico. El Partenón, con sus frisos, con el frontón, con sus metopas, ¿no? Pero fijaros, en el año 2009
En Atenas se abrió un museo alucinante, el Museo de la Acrópolis. Los ingleses ponían como excusa no devolver los frisos del Partenón porque Grecia no estaba preparada, no tenía un museo, no tenía un lugar específico donde se salvaguardase su seguridad. En 2009 se construyó un museo impresionante que reproduce uno a uno el Partenón de Atenas y donde vemos réplicas de todo lo que tienen los ingleses. Y debajo de cada una de las réplicas, como las que estáis viendo, aparece un código, un número de inventario. En concreto, el número de inventario de esa pieza en el Museo Británico, diciendo a los ingleses, devolvednos lo que es nuestro. Y ahí están. Ellos se quedan con las réplicas y en los ingleses encontramos los frisos reales. ¿Hay algún inglés en la sala? Bien. Era importante. Y ahí lo tenemos, ¿no? Qué bonito el Partenón y darse una vuelta por Atenas. La calavera de cristal. ¿Habéis visto Indiana Jones en busca de la calavera de cristal? Esa película que dicen que no existe. Bueno, pues en el Museo Británico también encontramos la calavera de cristal. La leyenda contaba que había 13 calaveras de cristal dispersas por el mundo y que en el momento en que se juntasen, unidas, darían todo el conocimiento y el destino de la humanidad. Se encontraron unas cuantas. La más famosa se descubre en 1924 en Belice, en la excavación de Lubantum, por un hombre llamado Mitchell Hedges, cuya hija, Ana, se mete por una pirámide mesoamericana y allí descubre una calavera de cuarzo perfecta, con mandíbula separada de la cabeza, que años después se demostró que era falsa. La del Museo Británico, también mesoamericana, no fue analizada hasta los años 90 y se descubrió que era una falsificación del siglo XIX, pero tenía trazas modernas, ¿no? Luego, no es un op-art, no es un objeto fuera del tiempo, está hecha con herramientas relativamente modernas. Pero ahí está, ¿eh? No penséis que la han retirado de la colección. La calavera de cristal sigue ahí aguantando al tiempo. La verdad es que es muy bonita, pero es falsa. Yo tengo una en casa que es igual de auténtica que esta. Bueno, vamos a mi isla favorita del mundo. Vamos a irnos a Isla de Pascua. Cuentan que al principio el jefe de los Rapa Nui, el Ariki, llamado Hotumatua, vivía en una isla junto con su pueblo llamado Hiva. Y un sabio profetizó que una serie de cataclismos acabarían hundiendo Hiva bajo las aguas. Y el Ariki Hotumatua envió un navío con 7 guerreros para que estos descubrieran un lugar donde poder establecerse. Y encontraron en mitad del océano la cabeza de un alfiler, 17 kilómetros de largo, la isla de Pascua. Ellos la llamaban Pepito Tegenua, que significa el ombligo del mundo. Y empezaron a construir moais. Cuentan que en ese viaje donde todos los pascuenses, todos los rapanuis, ¿no?, iban camino de lo que después sería su hogar, de la isla de Pascua, uno de ellos soñaba constantemente con el fantasma, con el espíritu de su padre que la atormentaba. El caso es que el sabio le dijo que hiciese una pequeña figurita de madera representando a su padre, que seguro que se calmaría. Así lo hizo, lo talló y su padre dejó de aparecerse en sueños. Y el resto de los rapanuis empezaron a hacer lo mismo con sus ancestros, primero con figuritas de madera que cada vez se hicieron mucho y mucho más grandes, hasta construir moais. Todos los moais tenían esta forma, con el pucau, con ese sombrero que veis de coral rojo, con una serie el pucao, es decir, este sombrero cordobés que estáis viendo, es de un tipo de piedra que allí no es de coral rojo. Lo que es de coral rojo era la pupila de los ojos de cada moai. Los moais tenían ojos y todos tenían las pupilas
enfocadas directamente hacia las estrellas. Por eso los Rapanuis empezaron también a llamar a esta isla Mataki Terangi, que significa los ojos que miran al cielo. Y qué bonito es estar por la noche frente a un moai y observar cómo su mirada encaja directamente con la de las estrellas. Bueno, pues llegaron los ingleses. Y en el año 1868, el capitán Richard Powell, ni corto ni perezoso, entre comillas, ayudado por varios locales y como regalo a la reina Victoria, consiguió meter en su barco el moai más bonito de toda la isla de Pascua. Un moai de basalto con una serie de inscripciones en la parte posterior totalmente alucinantes. Y llegó al British Museum. Está prácticamente enfrente de la calavera de cristal. En Isla de Pascua le llaman Hoa Hakananaya, que significa el amigo secuestrado. ¿Y cuántos años, una vez más, los Rapanuis vienen reclamando de los ingleses que les sea devuelta su pieza más codiciada? Que ellos ya les hacen una réplica, ¿no? Pero los ingleses, pues sí, vamos a entrar en negociaciones. Llevan en negociaciones desde, la tira de años, ¿no? Ya sabéis cómo van estas cosas. ¿Pensáis que algún día los ingleses devolverán el moai a la isla de Pascua? ¿Que devolverán la piedra Rosetta? ¿Que devolverán a los griegos los frisos del Partenón? Además, en la parte de atrás de este moai hay una representación, se ve mucho mejor en la fotografía antigua, de unos pájaros llamados manutaras, que representan una ceremonia que era muy especial en la isla de Pascua, la que llamaban la ceremonia del hombre pájaro, la ceremonia del Tangata Manu. Los pascuenses, cuando el manutara ponía su primer huevo en la isla que veis justo ahí enfrente, llamada Motunui, se lanzaban a las aguas infestadas de tiburones para llegar al islote de enfrente, coger el primer huevo del manutara, ponérselo en la frente atado y regresar a nado hasta este punto que se llama Orongo. Aquel de cuya tribu llegase primero haría que su tribu tuviese el poder de la isla. Esto lo vemos representado en la película Rapanui. Si la habéis visto, revisionarla. Si no la habéis visto, es la película donde cuenta cómo era la historia de la isla de Pascua y es maravillosa. Rapanui. John Dee, el mago más famoso del mundo, con el permiso de Gandalf, Merlín y análogos, ¿no? Este astrólogo o mago del siglo XVI fue el mayor consejero de la reina Isabel, de la reina de Inglaterra. Incluso, como era su astrólogo, John Dee determinó cuál era la mejor fecha para determinar la coronación de la reina, y así fue. Pero es que la reina de Inglaterra consultaba todo con John Dee. Incluso, fijaros lo listillo que era este caballero, que cuando Inglaterra consigue pues arrasar a la Armada Invencible, a la Armada Española, ¿no? En la famosa batalla, esa gigantesca tormenta que se crea, pues dice John Dee que ha sido él, que ha convocado a los ángeles y a los espíritus y, por supuesto, que a pies puntillas la reina le creyó, ¿no? El caso es que John Dee era muy famoso por estos elementos que estáis viendo y que se encuentran casi al salir ya del British. Las adamantas y el espejo de obsidiana. Y es que John Dee se hacía acompañar de un nigromante, un medio, un tío sin orejas porque se las habían cortado por falsificar dinero, un hombre llamado Edward Kelly. Utilizaba junto con Edward Kelly estas piedras, las llamadas adamantas, que tienen un lenguaje conocido como el enoquiano, el lenguaje que hablaba Adán, que las utilizaba para, a través del espejo de Diana, agarraros, comunicarse con los ángeles. Y los ángeles le daban el conocimiento que después había que transmitir a la reina y a la aristocracia de la época. Un objeto de obsidiana traída de Mesoamérica, igual que esas adamantas con ese lenguaje especial en enoquiano.
Parece ser que John Dee y Edward Kelly no terminaron demasiado bien porque, claro, al final el que tenía el contacto, el que veía, era el nigromante, ¿no? El hombre sin orejas. Y le dijo a John Dee que es que los ángeles le habían dicho que para garantizar que las cosas fueran bien tenían que hacer un intercambio de esposas. Y debe ser que John Dee ya le miró con ojos de malicia y dijo, se acabó. Se acabó y rompieron relación, ¿no? Y ahí las tenéis, las adamantas, en el Museo Británico, uno de esos objetos que nadie se para a ver y que tiene una historia detrás, como veis, fascinante. Que John Dee firmaba como 007. Solo para tus ojos. Los ojos de la reina y el número del mago. Cada vez que John Dee enviaba una carta a la reina, la firmaba así. Solo para tus ojos. Los ojos de la reina con el número del mago. De hecho, a la reina la llamaba M, de Majesty. Igual que hoy en las películas de James Bond, vemos que el jefe de James Bond es M, tal y como se le llama, ¿no? El caso es que Ian Fleming, el autor, el escritor, el creador de James Bond, se inspiró en la firma de John Dee para poner su famoso número al famosísimo agente secreto, ¿no? Que, por cierto, ¿sabéis de dónde viene lo del nombre de James Bond? Bueno, pues resulta que Ian Fleming, ¿no?, el creador, estaba leyendo una revista, ¿no?, pues de pájaros y tal, y vio un artículo firmado por un tal James Bond, un ornitólogo. El caso es que le pareció un nombre tan masculino y tan potente que dijo, joder, para mi personaje se va a llamar James Bond, ¿no? Bueno, pues él escapó y dijo, contó esta anécdota. Y la esposa del ornitólogo se enteró. ¿Y qué pidió? Derechos. Es que de verdad, mira que hay rampiña por ahí. Pues o derechos o ya le puedes quitar el nombre a tu personaje. Bueno, pues llegaron a un acuerdo. Si el auténtico James Bond, el ornitólogo, descubría una especie, un ave nueva y diferente, le llamaría Ian Fleming. Pues la descubrió. Y hoy hay un ave que se llama tal cual. Así que los dos llegaron a un acuerdo provechoso. Y vamos a terminar. Vamos a acabar con una historia fascinante. A mediados del siglo XIX, el cónsul francés en Mosul, un hombre llamado Paul Botta, iba con su caballo paseando por los alrededores de Mosul, ¿no? Y él observó unas montañas con una geometría bastante particular y decidió hacer una pequeña excavación con unos operarios, ¿no? Encontró vasijas rotas, localizó tablillas también con ese lenguaje cuneiforme, ¿no?, ese típico lenguaje de los antiguos sumerios, de los asirios. Y le dio esta información a otro diplomático inglés, Henry Layard. El caso es que este diplomático inglés ya realizó una excavación más seria sobre estos montículos y localizó un antiguo almacén. Había más de 30.000 tablillas con la escritura cuneiforme. Había descubierto perdida de Asurbanipal. Asurbanipal, rey asirio, que fue considerado casi en su época como arqueólogo porque se había dedicado a recopilar textos antiguos y a escribir historias de los antiguos sumerios. El caso es que, por supuesto, que todas estas tablillas fueron caminito de Inglaterra y empezaron a ser traducidas. Y el traductor, cuando empieza a traducir lo que ponen estas tablillas, que son, grosso modo, del siglo VII a.C., empieza a leer una historia que le suena bastante. Y habla de la historia de un rey llamado Gilgamesh, cuyos amigos han muerto, que se pregunta por qué el hecho de la muerte y realiza un viaje en busca de la inmortalidad. Y llega a un lugar donde conoce a un antiguo hombre
que había obtenido la inmortalidad llamado Utnapishtim. Y este Utnapishtim le dice a ese rey, a Gilgamés, que él consiguió la inmortalidad porque hace muchos años los dioses castigaron a la humanidad por portarse mal con un diluvio. Y le hizo construir un arca. Y le hizo meter a su familia y animales en esta arca. Y el arca quedó encallada en una montaña. Y lanzó una serie de aves, pasados un cierto número de días, para ver si llegaban a tierra. Y los ingleses dijeron, esta es la historia de Noé y el arca. Pero alrededor de 6.000 años antes de que los textos judíos la empezaran a representar como la historia del arca de Noé. El caso es que cuando ese traductor está traduciendo todas y cada una de estas tablillas, se da cuenta de que le falta el desenlace de la historia, de que falta una tablilla, de que la historia de Gilgamés está incompleta. Y él, por su cuenta y riesgo, hace un viaje. Se dirige a Mosul, a Nínive, el lugar donde se habían descubierto el resto de las tablillas, con la intención de él solo descubrir la tablilla que le faltaba. Y la encontró. Y pudo completar la epopeya de Gilgamés, cuya representación vemos en el Museo Británico, con esta tablilla narrando el diluvio, alrededor de 6.000 años antes de que los judíos, de que el pueblo hebreo lo pusiera por escrito. Y tal vez no es lo más importante el hecho de que Gilgamés hubiese encontrado esa vida para siempre, sino que lo que realmente importa es que esas historias que hemos ido creando no las olvidemos nunca. Muchas gracias.